¿Recuerdas la última vez que enfrentaste una situación difícil que iba a llegar, pero aún así te costaba aceptar? Y quiero dar la bienvenida a toda la familia que está aquí presente. Gracias a Dios por sus vidas. También saludar a todos los que nos escuchan por la radio y también saludar a todas las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Sabemos que es un privilegio que estés aquí y es de gran bendición el que te conectes con familia de Dios. Cada vez que se conecta uno con familia de Dios, invierte en lo mejor, invierte en el reino de Dios y en su crecimiento espiritual. Y hoy vamos a estar viendo cómo nuestro Señor Jesús preparó a sus discípulos, a sus amados, para un desafío muy grande en sus vidas. ¿Y cuántos desafíos tú y yo no tenemos en la vida, familia? Muchas veces no sabemos cómo nos va a ir en el día siguiente, o no sabemos cómo nos va a ir en el mismo día, pero una cosa sí tenemos claro, que Dios, nuestro Señor Jesús, está con nosotros, y nuestra fe debe ser fortalecida día a día. Y lo mismo nuestro Señor Jesús hizo con sus discípulos, fortalecerlos para los momentos oscuros. Amén. Así que te vuelvo a hacer otra pregunta. Ponemos atención aquí, familia. ¿Alguna vez has sentido que estás a punto de enfrentar algo grande, algo que cambiará todo, pero no sabes cómo enfrentarlo? Hay momentos cruciales en nuestra vida y nuestro Señor Jesús estaba ya por vivir un momento crucial, y no solamente Él, sino también sus discípulos. Y ellos tenían esa incertidumbre. Vimos la semana pasada que nuestro Señor se estaba despidiendo de ellos, y ellos se encontraban con incertidumbre, ellos se encontraban con confusión, ellos se encontraban tristes. Y muchas veces nosotros también llegamos a pasar por todas esas emociones: confusión, incertidumbre. Pero tenemos que estar preparados, y eso lo vimos la semana pasada. Estar preparados para cuando vengan esos tiempos. Amén. Y ellos estaban a punto de pasar el mayor desafío de su vida: la despedida de su maestro, el que él iba a ir a la cruz. Y déjame contarte una anécdota, una historia que es inspiradora para aquellos que les gustan los desafíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill se convirtió en el rostro de la resistencia británica ante el ataque y el avance nazi. En el momento que todo parecía perdido, en el momento que las bombas estaban cayendo sobre Londres, hubo unas palabras de Winston Churchill que se dirigió a su pueblo y que resonaron fuertemente. Y estas palabras eran: nunca nos rendiremos. ¿Cuáles eran las palabras? Nunca nos rendiremos. Y lo interesante de esta historia, familia, de Churchill, es que habían pasado años durante su vida que él había sido preparado para este momento crucial también. Él había sido preparado militarmente, él había sido preparado políticamente, y durante su vida tuvo muchos fracasos, pero todo lo que él vivió estaba siendo preparado para algo mayor, para este momento importante. Y tú y yo, todo lo que vivimos es para que Dios nos prepare para algo mayor, para algo importante. ¿Cuántos dicen amén? Así que, familia, de manera similar, nuestro Señor Jesús en Juan 16 va a preparar a sus discípulos para el mayor desafío. El desafío más grande que ellos habían tenido era ver a su maestro ir a la muerte, y una muerte de cruz. Jesús les advierte y les advirtió que iban a llorar y que iban a estar llenos de tristeza, pero que su tristeza se iba a convertir en gozo. Y al igual que Churchill, tantos años de preparación nunca son en vano. Nunca son en vano todo lo que has vivido, familia. Todo es para algo mayor. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas para prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a orar.
Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, porque nos permites venir a conocerte, venir a admirarte y a venir a saber cómo nosotros tenemos que enfrentar este mundo, Señor. Gracias porque tú nos has advertido todo, porque tú nos has hablado de todo y nosotros queremos estar expectantes a tu voz, Señor. Por favor, que el Espíritu Santo obre y actúe en nuestro corazón, en nuestra mente, revelándonos tu gran obra en la cruz, Señor. Revelándonos cada una de tus letras, de tu hermoso libro, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Toma tu asiento y vamos a darle lectura al verso número 16 del capítulo 16. Y la palabra de Dios dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, familia, Jesús ya estaba a pocas horas de su arresto. Jesús ya estaba a pocas horas de ser crucificado. Y Él les anuncia a sus discípulos que pronto no lo iban a ver. Y esto para los discípulos era un choque emocional, era un choque entre sus ideas, en el que ellos estaban literalmente siendo advertidos de una inminente pérdida. Iban a perder a su maestro, iban a perder a su líder, iban a perder a su amigo, iban a perder a quien habían depositado toda su confianza. Literalmente ellos habían depositado ya toda su vida en Él. Y ellos dicen, pero ¿cómo va a suceder esto, no? Si en ti hemos puesto todas nuestras expectativas y ahora nos dices que te vas. ¿Te imaginas ese choque en su mente de ellos? Y Jesús les está diciendo que pronto lo iban a volver a ver. Y a veces, familia, Dios puede parecer distante. Hay momentos en la vida donde parece que no podemos ver a Jesús. A veces nuestras circunstancias, nuestros problemas pueden ser bastante fuertes, nos pueden descontrolar, nos pueden nublar la vista, nos pueden cambiar el enfoque. Y a veces esos tiempos oscuros, esos desafíos en nuestra vida pueden hacer que nosotros no estemos viendo a Dios de una manera clara. Pueden provocar ese sentimiento de la ausencia de Dios. Pero déjame decirte una cosa, el hecho de que tú y yo no podamos ver a Dios en nuestras dificultades no significa que Dios no está presente en esas dificultades. Nosotros no lo podemos ver, pero Él está obrando, Él está actuando. No a nuestra manera, sino a la manera de Él. Nuestro Señor Jesús sabía que sus discípulos estaban a punto de entrar a una temporada difícil. Y a veces nosotros también pasamos por ese tipo de temporadas. Nuestro corazón puede estar lleno de confusión, lleno de dudas en algunos momentos oscuros, familia. Pero también sabía nuestro Señor Jesús que nunca los iba a dejar solo. Su ausencia era solamente temporal. Y a veces cuando no vemos a Jesús cerca de nuestras vidas, es cuando nuestro Señor está obrando más fuerte en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener fe, porque Dios siempre tiene un plan mayor que lo que nosotros podamos estar pensando. El dolor no debe de nublar nuestra fe o de apagar nuestra fe. Cuando nosotros estemos en esos momentos, recuerda que no estás solo. Jesús dijo que iba a volver y Jesús está en ti. Amén. Verso 17 dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Esas preguntas estaban haciendo los discípulos. Y preguntas tú y yo siempre tenemos. Nunca paramos de hacer preguntas, ¿sí o no? Pero si nos damos cuenta, en estos textos, en estos versículos,
si te das cuenta, la palabra un poco se repite bastante. Y este uso repetido de esta expresión es de que Jesús estaba preparando a sus discípulos para una separación. A nadie de nosotros nos gustan las separaciones, ¿sí o no? Pero esta separación iba a ser breve. Por eso les estaba diciendo un poco. Y cuando tú y yo a veces sintamos que ya tenemos el agua hasta el cuello, recuerda estas palabras de Jesús: un poco y me veréis. Entonces, cuando nosotros estemos en esos momentos, recuerda, aguanta un poco. Dios se va a manifestar. Dios va a obrar. Y esas eran las palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Y esas mismas palabras son para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el verso 18 dice: decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Los discípulos seguían sin entender. Los discípulos estaban confundidos, no entendían lo que significaba que Jesús se iría y luego iba a regresar. Ellos seguramente se estaban preguntando, ¿para qué dice que se va y luego regresa? Pues mejor que no se vaya, que se quede. Es innecesario que esté diciendo esto. Y a veces también para nosotros hay cosas que crees que son innecesarias, pero son totalmente necesarias para tu vida familiar. Y aunque a veces las respuestas para nosotros no sean claras, debemos de tener y mantener esa fe en Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la confusión siempre vamos a tener que buscar esa respuesta, y esa respuesta se llama Jesús. Es como cuando nosotros íbamos a la escuela. Para toda preparación, pues iban a llegar las dudas. Cuando ibas a la escuela y la maestra o el maestro te estaban enseñando algo, pues no la cachabas de inicio, no sabías ni de qué te estaba hablando. Y te provocaba dudas, y te provocaba preguntas. Pero para toda preparación siempre van a surgir esas dudas y esas preguntas. Así que cuando vengan esas dudas y esas preguntas, es porque Dios te está preparando para algo mayor. No es porque tú tengas que estar dudando de Dios. El enemigo va a querer engañarte, el enemigo va a querer distorsionar la verdad. Pero en medio de esa situación y en medio de esas preguntas, recuerda que para toda preparación hay una confusión. Y esa preparación tú debes de esperarla en Jesús, en que Dios te está preparando para algo mayor. Amén. La confusión no es el final del proceso, familia. En el tiempo que tú y yo estemos siendo preparados, en el tiempo en el que tú y yo sintamos de algún modo esa separación de nuestro Dios, es que es necesario. Y para los discípulos esta separación era necesaria. Era necesario que Jesús muriera en la cruz y era necesario que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Por eso es que era necesario que hubiera esa separación. Jesús iba a morir y resucitar. Los discípulos aún no podían entender esto, no podían ver el cuadro completo como tú y yo ahora lo vemos. Ahora tú y yo podemos ver el cuadro completo porque el poder del Espíritu Santo es quien revela la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que ellos no entendían que la cruz era el plan perfecto y que esa pequeña separación era necesaria para la victoria en la que tú y yo el día de hoy vivimos, familia. Y el verso 16, regresamos un poco al 16, también dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y ¿qué? Y me veréis. La promesa de Dios es que ellos iban a volver a verlo. Y Dios cumple siempre sus promesas, familia. Jesús fue a la cruz, Jesús murió, y Jesús ¿qué? Resucitó. Y después de que Él resucitó, fue a ver cara a cara a sus discípulos. Y lo mismo sucede con nosotros. Y me veréis. Ten claro esto. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida familiar. Amén. Así que es crucial. Dios siempre promete estar con nosotros. El Espíritu Santo
también va a estar todo el tiempo contigo. Lo vimos la semana pasada. Nuestro Señor Jesús en ese tiempo estaba con ellos de una manera limitada y física. Pero cuando Él dice que va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, entonces su presencia ya no iba a tener ninguna barrera, ningún límite, y iba a estar no solamente contigo, sino en ti. Ya no solamente iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Y eso es algo glorioso, familia. La conexión con nuestro Señor Jesús ahora es mayor. Es todo el tiempo. Y aunque tú sientas que a veces podemos tener esa ausencia, es el preludio de algo mayor. La cruz parecía el final, pero era el comienzo de algo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y la cruz iba a traer comprensión. La resurrección iba a traer una victoria completa. Iba a manifestar quién era nuestro Señor Jesús para ellos, familia. Así que, cuando a veces sientas que Jesús no lo estás apreciando claramente, nunca dejes, nunca te detengas de estar orando y creyendo en Él. Porque en el momento que tú lo vuelvas a apreciar y a ver, vas a entenderlo aún mayormente y lo vas a ver con unos ojos de fe aún mayor. Pero nunca tienes que darte por vencido. El enemigo va a querer distorsionar la verdad. El enemigo te va por diferentes medios a hacer creer que, uy, mira, pues no te responde. Uy, pues tanto que estuviste haciendo y ¿de qué sirvió? Así es el enemigo. Es engañador. Pero tú y yo no tenemos que escuchar esas palabras. Tenemos que escuchar las palabras de Jesús. Verso 19 dice: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y aquí podemos ver a nuestro Señor Jesús que no está ajeno a las confusiones. Él sabe que los discípulos tenían preguntas, que los discípulos tenían incertidumbre, y que los discípulos necesitaban claridad en su vida. Y a veces también nosotros necesitamos siempre tener esa claridad. Y estamos siempre buscando explicaciones. Pero lo que tú necesitas no es una explicación. Lo que tú no necesitas es conocimiento. Lo que tú necesitas es una relación que va a transformar tu entendimiento y va a traer revelación a tu vida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que creer en Dios, familia, en todo tiempo y en todo momento. Jesús sabe lo que estamos enfrentando. Jesús sabe lo que para ti es confuso. Jesús sabe que a veces las cosas nosotros no las podemos entender. Pero hay algo más grande detrás de todo eso. Hay preguntas que van a ser profundas en tu vida y hay preguntas que no van a ser respondidas inmediatamente. A veces la gente está con la situación, está con la confusión y trata de buscar una respuesta rápida que agarre y abre la Biblia así, ¿no? Y de repente cierra los ojos y pone el dedo en el versículo buscando así la respuesta. Porque siempre queremos las respuestas claras, rápidas y que nos den prácticamente un manual de lo que tenemos que hacer. Pero esa respuesta tiene que ser con paciencia y con fe, creyendo que Dios está obrando. Él nunca para. Él no deja de estar viendo tu situación. Así que, familia, confía en Dios y lo que tienes que hacer es estudiar su palabra y orar. Amén. Verso 20 dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿qué? En gozo. Hay momentos en la vida que todo parece que se está cayendo a pedazos. Los discípulos estaban llorando porque nuestro Señor Jesús iba a ir a morir en la cruz. Y mientras
mientras ellos estaban tristes y llorando y lamentándose, nuestro Señor Jesús dice que muchos iban a estar alegres, que el mundo iba a estar alegre. Todos aquellos que estaban en contra de nuestro Señor Jesús, los fariseos, iban a estar alegres. Pero Él dice, tranquilos, que vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Así que tranquilo, tranquila familia, porque tu tristeza se va a convertir ¿qué? En gozo. Pero eso no depende de nosotros. Eso depende de nuestro Señor Jesús, que tú permitas que Él obre en tu vida. Amén. A veces puedes sentir que el enemigo te está ganando, que el enemigo te está arrebatando tus bendiciones. Pero Jesús nunca se va a detener. Tu tristeza se va a convertir en gozo. Y lo que estás enfrentando el día de hoy, familia, no es el final. Ese quebrantamiento que a veces sientes y que a veces puede ser bastante complicado, Dios lo va a transformar en gozo, y tan claro nos lo dice con una ilustración en el verso 21 que dice así: la mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿A poco así es cierto eso? La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, familia, cuando las mujeres experimentan ese alumbramiento, eso de dar a luz, es muy doloroso y es complicado, pero es que un proceso, ¿para qué? Para que venga una vida nueva. Y el gozo de una madre al ver a su bebé nacer, lo supera todo. ¿Sí o no? Y lo mismo Dios hace en nuestras vidas, familia. La angustia, la frustración, el dolor, está dando lugar a algo especial en nuestras vidas. No es en vano cada una de tus lágrimas. Dios está obrando en cada una de tus situaciones. Amén. Así que, familia, no te rindas, no te detengas, mantén tu fe en Jesús, porque lo que ahora puede traer aflicción se va a convertir en gozo. ¿Ok? Verso 22 dice así: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará ¿qué? Vuestro gozo. Y aquí nuestro Señor Jesús está empleando un contraste gramatical entre el presente y el futuro. Él dice, tenéis tristeza, tiempo presente. Y después dice, en tiempo futuro, nadie os quitará ¿qué? Vuestro gozo. Entonces, lo que tú hoy tienes en presente es temporal. El gozo que vas a recibir va a ser permanente. Y no te hablo solamente de esta vida, sino de la vida que verdaderamente vale la pena, que es la vida eterna, en el cual tú vas a tener un gozo que va a ser por siempre. No limitado, sino va a ser un gozo eterno. Amén. Entonces, el gozo que Dios te da va a ser inquebrantable. Dios no te va a dar un gozo que sea frágil. Dios promete algo que nadie te va a quitar. Nadie te va a quitar ese gozo. Amén. ¿Por qué? Porque este gozo está fundamentado en una verdad que es inquebrantable. Y esa verdad es que Jesús resucitó. ¿Jesús qué? Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. Y si Jesús venció a la muerte, ¿qué hay en tu vida que Él no pueda vencer? ¿Qué hay? Nada es mayor a nuestro Señor Jesús. Nada. Él convirtió la cruz, que era un instrumento de muerte,
la convirtió ahora en un símbolo de victoria. La cruz, que parecía ser lo peor para las personas, ahora se convirtió en lo mejor para el mundo entero. Amén. Así que, ¿qué no podrá hacer contigo, familia? ¿Qué no podrá hacer con tu dolor? Y ahora sí viene lo chido. Vamos a leer el verso 23 y el verso 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y ¿qué? Y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí podemos ver, familia, que los discípulos de nuestro Señor Jesús no habían orado en el nombre de Jesús. Y ellos únicamente estaban porque le amaban, porque le seguían, porque entendían que Él era el Cristo prometido. Pero aún ellos no entendían lo poderoso que era el nombre de Jesús. Y tú y yo hoy en día podemos entender esto. ¿Alguna vez has pensado en la magnitud del poder de Dios, familia? Cuando tú oras, cuando yo oro, no oramos simplemente agregando la frase final de en el nombre de Jesús, no, como si fuera un ritual. No, cuando tú ores, recuerda que literalmente es esto una autoridad delegada a ti. En el nombre de Jesús hay autoridad, familia. Y cuando tú estás pidiendo en el nombre de Jesús, la razón por la que puedas orar y esperar que sucedan las cosas, no es porque tú merezcas mucho. No, la gente dice es que yo merezco. Ya me lo gané, ¿no? No, no es porque tú lo merezcas. Es porque literalmente Jesús ha hecho una obra perfecta y completa. Y por eso es que su muerte y su resurrección literalmente ha desbloqueado ese acceso a Dios que es ilimitado. Y por eso es que Él dice, cuando oren, oren en mi nombre. Amén. Ahora, tú y yo tenemos un acceso como nunca antes, familia. Tenemos un acceso a nuestro hermoso Padre como nunca antes. Y cuando tú y yo tenemos esa relación de hablar con nuestro Dios, es algo que es increíble y que muchas veces a veces no aprovechamos. A veces no tomamos el suficiente tiempo para orar. A veces hay días en los que dices, chispas, no me despertó la alarma, y sales corriendo, ¿no? Y ni siquiera te acuerdas de orar. O antes de dormir estás viendo la tele y ya te ganó el sueño y dices, ya no voy en mi cama y ya ni te acuerdas de orar. Debemos orar, familia. Hoy en día tú y yo tenemos una bendición como nunca antes. El poder tener una relación tan cercana al Padre no tiene precio. Y si tú y yo no aprovechamos esta gran bendición de nuestro Dios, estamos perdiendo de las cosas más valiosas de la vida. Así que no te pierdas esa oportunidad de orar y orar con el Padre. El Padre es bueno. Siempre es bueno, familia. Entonces, cuando nosotros oramos y recibimos las bendiciones de Dios, no es porque tú hayas orado con muchas fuerzas, con mucho ímpetu o muy fervientemente. Es porque el amor de Dios siempre es para contigo, porque el amor de Dios siempre es para sus hijos. Él es un Padre bueno. Amén. Así que, familia, cuando ores y ores en el nombre de Jesús, siempre vamos a esperar una respuesta. Y no vamos a orar por hábito o por costumbre. Oramos nosotros con la expectativa de que realmente Dios nos está escuchando.
Estamos orando con la expectativa de que realmente yo y nuestro Padre tenemos una relación con Él. Pero cuando nosotros oremos en el nombre de Jesús, debemos de orar bajo su santa y perfecta y preciosa voluntad, no conforme a nuestros propios placeres. Y así lo dice en Santiago 4, que dice que nosotros no recibimos porque no sabemos qué pedir. Únicamente pedimos conforme a nuestros deleites, conforme a nuestros placeres. Pero déjame decirte algo, Dios sabe siempre qué es lo mejor para ti. Y eso es orar con fe. Cuando tú oras bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos de orar? Bajo la voluntad de Dios. El orar en el nombre de Jesús implica, familia, orar de acuerdo a la voluntad y carácter de Dios, teniendo una confianza total en la obra intercesora de Jesús. Amén. Entonces, cuando tú ores, ora confiado en que tienes un Padre bueno y que los planes de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nuestros planes son chafas a diferencia de los planes de Dios. Entonces, yo sé que tú, yo sé que yo tenemos muchos anhelos en el corazón, ¿sí o no? Y podemos externarlos al Padre. Y podemos decir, Señor, me encantaría esto. Estaría bueno que tal vez fuera así. Pero ¿sabes una cosa? Que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú crees que es mejor para mi vida. Y eso es realmente tener fe. He escuchado a veces que dicen, no, es que si tú pides bajo la voluntad de Dios es porque no estás teniendo fe. No, es todo lo contrario. Ahí estás demostrando la fe en Dios, porque crees que sus pensamientos son mejores que los tuyos. Es como cuando tienes un hijo adolescente, ¿no? El adolescente cree que ya se las sabe todas, el adolescente cree que es bien fácil todo, el adolescente cree que puede hacer lo que quiera. Y cuando lo ven los papás dicen, no, está bien verde mi hijo, está bien inmaduro, no sabe lo que dice. Lo mismo sucede con nosotros. Es mejor confiar en Dios, porque aunque nosotros tengamos muy buenas intenciones, es mejor la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús lo hizo cuando estaba orando. Dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿qué? La tuya. Y tú y yo debemos de seguir ese mismo modelo. Así que llévate esta frase, familia, anótala y tenla presente toda la semana. Ahí te va. Orar en el nombre de Jesús implica orar de acuerdo con su voluntad y carácter, con una total confianza en su obra intercesora. Te la repito, orar en el nombre de Jesús implica orar de acuerdo con su voluntad y carácter, con una total confianza en su obra ¿qué? Intercesora. ¿Quién siempre intercede por nosotros? Jesús. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién apela por nosotros? ¿Quién nos justifica? Ora en su nombre, familia. Verso 25 dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué significa esto, familia? Que iba a haber un tiempo en el que ya no habría confusión ni alegorías, que el velo de la incomprensión se iba literalmente a levantar. Sus discípulos iban a poder ver con claridad como nunca antes habían experimentado ellos. Y piensa en esto. ¿Cuántas veces has luchado por entender a Dios? A veces las circunstancias de la vida nos nublan la visión y tratamos de pensar en, pero ¿por qué Dios no quiso mejor esto, no? ¿O por qué a mí y no a mi vecino?
Y tratamos de sacar preguntas para tratar de entenderlo. Pero Dios promete una revelación clara de quién es Él. Y esto significa, familia, que la venida del Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada, iba a revelar a Jesús. Nos iba a demostrar quién era Él de una manera más profunda, de una manera tan clara, en el que tú y yo íbamos a poder literalmente ver mejor. Jesús estaba haciendo una obra que estaba a punto de completarse y que ellos verían con claridad. Y esa obra está culminada el día de hoy, familia, en ti y en mí. Tú y yo podemos ver a nuestro Señor Jesús con claridad por medio de la palabra de Dios. Tú y yo debemos de ver a Jesús con claridad, estudiando y teniendo una relación diaria con Dios. Tú y yo somos muy bendecidos, somos privilegiados. De verdad, familia, eres muy privilegiado. Todas las mañanas tienes tu devocional. Y no es algo que tengas que descifrar. Literalmente ya está claro para que nosotros podamos llevarlo en oración y podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Posteriormente, tienes la radio por la tarde, Radio Familia. A las 6 de la tarde salimos en el 97.5 FM. Y ya, si quieres más, en la noche también están todos los estudios. Y Dios nos habla de todos los temas. De todos. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para tener esa claridad? A veces nosotros podemos creer, ya me la sé, ya sé qué dice ahí en esa parte de la Biblia. Y queremos creer que ya lo tenemos claro. Y tal vez entre nosotros mismos podemos decir, lo entiendo. Pero si lo entendemos, ¿por qué no lo vivimos? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es que nosotros podemos confiar claramente en Dios si nosotros no nos dejamos desbordar en poder conocerlo más y más y más y más a Él? Hoy podemos conocer, familia, a Dios de una manera clara. No te quedes con alegorías, sino busca la claridad. Y cuando dice aquí que no te quedes con alegorías, a veces le prestamos más atención a unos cuantos reels que puedan traer unas frases bonitas, ¿no? Y decir, ay, sí, lo recibo, ¿no? Y te quedas con eso, con las alegorías. Pero ¿por qué no buscamos la claridad profunda en conocer a Jesús? Y somos muy bendecidos en familia de Dios porque podemos aprender la palabra de Dios verso a verso y no con alegorías. Amén. Continúa la palabra de Dios diciendo en el verso 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí, ¿qué? De Dios. Y aquí está el corazón de esto, familia. El Padre te ama. Y no porque lo hayas amado tú primero, sino porque Él te amó primero. Y todo lo que tú haces no es por iniciativa propia. El hecho de que nosotros hayamos venido el día de hoy a la iglesia no es por iniciativa propia, es porque Dios lo puso en tu corazón. Y hoy somos bendecidos completamente en estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el tipo de amor, familia, que Dios cambia la perspectiva de las personas. Cuando nosotros podemos entender el amor de Dios, podemos acercarnos con total confianza al trono de su gracia, familia. Y debemos de vivir claramente confiados en el amor de Dios. Es como un niño que va al kinder. Mamá lleva al niño al kinder. Y mamá le dice, entra, hijo, cuando salgas, vengo por ti. Y el niño entra a la escuela. Y él sabe que a la salida va a estar mamá. Él no está pensando en, ¿se le habrá olvidado a mi jefa que iba a venir por mí? No. Él tiene la claridad de que mamá lo va a estar esperando a la salida. Y así tú y yo tenemos que tener esa claridad del amor de Dios, sin preguntas, con una confianza total, familia.
Debemos de creer y descansar en su amor. El amor de Dios es mayor a todo. ¿El amor de Dios es qué? Mayor a todo. Y no se trata solamente de tener ese acceso o de experimentar el amor de Dios. Se trata de vivir en el amor de Dios. Por eso es que en Familia de Dios nosotros tenemos este propósito: amar a Dios y amar a las personas, vivir en el amor de Dios. Verso 28 dice así: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y aquí Jesús está dando un resumen impresionante que abarca toda la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Inicia diciendo: salí del Padre. Después dice: he venido al mundo. Después dice: otra vez dejo el mundo. Y después dice: voy al Padre. Esto es el Evangelio de Jesús, familia. El resumen completo. Y aquí podemos tener claro, familia, que Jesús está hablando de su obra que iba a ser perfecta, tan clara para cada uno de nosotros. Y esa obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesús también la quiere hacer en tu vida. Hacer una obra perfecta en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que tu corazón y tu mente estén sincronizados. Dios quiere que dejes ya a un lado la teoría. Dios quiere que dejes a un lado ya esa manera de pensar. Dios quiere que tus acciones reflejen que vives en la verdad, familia. Dios quiere eso para tu vida. ¿Lo quieres tú? Verso 29 y 30 dice: le dijeron a sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Y aquí podemos ver a los discípulos que estaban emocionados y dicen: ahora lo entendemos. Pero, ¿realmente lo hacían? Jesús les dice: ¿ahora creéis? Y esto no es de que Jesús estuviera burlando de ellos. ¿Cómo va a ser que ahora ya me crees, no? Jesús les está haciendo esta pregunta de: ¿ahora me creéis? Con advertencia, porque su fe estaba a punto de ser probada. Y es difícil creer cuando todo está claro. Es fácil poder vivir de una manera más confiada cuando todo aparentemente marcha bien, cuando todo marcha sobre ruedas, cuando todo es miel sobre hojuelas. Ahí es cuando todo supuestamente está más chido, ¿sí o no? Pero cuando a veces creemos que estamos listos, puede venir algo que va a ser profundo en nuestra vida. Y debemos de estar listos. El arresto de nuestro Señor Jesús ya estaba cerca. Judas ya iba en camino a entregar a nuestro Señor Jesús. Y por eso dice: ¿están listos? ¿Ahora creéis? Lo que viene no va a ser fácil. Y Dios te dice: lo que viene no va a ser fácil. Pero una cosa sí tenemos que tener claro: que no estamos solos. Diles al que tienes a un lado: no estás solo. Dios está contigo, familia. Verso 32 dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está ¿qué? Conmigo. Los discípulos que habían estado con nuestro Señor Jesús, aquellos que vieron sus milagros, aquellos que vieron su amor, iban a abandonarlo. Y eso es algo que debe de ser difícil. ¿Cómo se sentiría eso? Presta atención, familia. Jesús dice: mas no estoy solo,
porque el Padre está aquí conmigo. Incluso, familia, cuando el más cercano a ti te abandona, Dios está aquí contigo. Nuestro Señor Jesús lo tenía claro. Y tú y yo también tenemos que tener clara esta realidad. Que la soledad física no tiene poder cuando tú sabes que el Padre está aquí contigo. Nuestro Señor Jesús lo tenía claro. Y esa imagen tan poderosa debemos de tenerla en nuestra mente. No estamos solos. En el momento más oscuro de la vida de nuestro Señor Jesús, su fe estaba firme y plantada en la presencia de su Padre. Y en los momentos oscuros de tu vida, tu fe tiene que estar firme y plantada en el Padre, teniendo claro que no estás ¿qué? Solo. El Padre está contigo. Amén. Y esto es un reto para nosotros, familia. ¿Cómo reaccionas cuando te quedas solo? ¿Cómo reaccionas cuando te quedas solo? ¿Dónde pones tu confianza? Jesús te muestra el camino claro. No estás solo. Incluso cuando parece que lo estás, no estás sola. El Padre está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Y Jesús comienza recordándonos el propósito de todo lo que ha estado haciendo con sus discípulos. Ellos estaban tristes, ellos iban a pasar por una temporada difícil, pero les dice, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Vamos a leer el 33 completo. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido ¿qué? Al mundo. Y esta es una promesa de Dios, una promesa de nuestro Señor Jesús, que dice que vas a tener paz. Y esta promesa es algo que no es que tú se lo hayas pedido, es que Él te lo ofrece. Él literalmente te está dando una oferta. Él te está diciendo: te ofrezco paz. ¿Y nosotros qué decimos? Va, la tomo. Quiero esa paz de nuestro Señor Jesús. Son de esas ofertas que no tienen reversa. De esos business que te gustan, que tienen cláusulas y que no hay vuelta atrás. La oferta de nuestro Señor Jesús de darnos paz es real, familia. Y nuestro Señor Jesús no está suavizando las cosas, no está suavizando su mensaje. Él dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y a veces, como somos cristianos, queremos creer y pensar que entonces nuestra vida debe de ser más fácil, debe de ser más sencilla, y que arrebato y decreto, y empiezas a considerar cosas que pueden hacer más práctica la vida. Y que pues el cristiano pues no se enferma, ¿no? Jesús lo prometió. Dijo que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción. Jesús no está suavizando el mensaje. Jesús te está diciendo: en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, vas a tener paz. Y es una paz que solamente Él puede dar, una paz que nosotros no podemos entender, una paz que, a pesar de que todo se vea tormentoso, de que todo se vea gris, tú vas a estar confiado en el amor de Dios. Jesús está hablando de una paz que no depende de las circunstancias. Eso tenemos que tener claro, familia. La paz que Jesús ofrece sobrevive en medio de la tormenta. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Cuando todo parece desmoronarse, cuando todo parece que está siendo un caos, puedes tener paz que trasciende todo. Y debemos de tener claro esto, familia. En nuestra vida a veces puede haber un poco de ansiedad, un poco de frustración, que uno se puede desesperar.
que se puede hartar. Pero cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, de su paz, todo eso se borra, todo eso cambia. Tu lamento se convertirá en gozo, te lo ha prometido nuestro Señor Jesús. Pero tienes que permanecer en Él, no detenerte, no dar vuelta atrás. Él te dice, vamos a un camino nuevo, sin vuelta atrás. ¿Cuántos dicen amén? Verso 33 al final dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es algo que tú tienes que tener claro, que a pesar de que tú puedas estar viviendo en alguna situación complicada, hay victoria, porque Él ya ha vencido ¿qué? Al mundo. Y esta victoria no es futura, esta victoria es presente, porque Él está hablando en tiempo presente, que dice, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Entonces, debemos entender esto, familia, que tú y yo tenemos una victoria que es completa, una victoria que no tiene ausencia de nada. Tú y yo vivimos de victoria en victoria. Cuando vivimos en Jesús, somos ganadores, familia. Nuestro Señor Jesucristo en este mundo venció las tentaciones, ¿sí o no? Nuestro Señor Jesucristo en este mundo venció a la muerte, ¿sí o no? Él venció al pecado. Y en su resurrección, familia, hay poder. Recuerda que estás del lado del ganador, del vencedor. Amén. En conclusión, ¿recuerdas? En conclusión, hoy Jesús nos ofrece paz en medio de la aflicción. No es una paz que niega la realidad del dolor, sino es una paz que te mantiene y que te sostiene a pesar del dolor. Y Jesús te invita a que tomes y hagas tuya la victoria que Él ya ha ganado y que ahora es tuya también. Porque cuando enfrentes pruebas, recuerda que la victoria ya está ¿qué? Asegurada. Así que mientras sales de aquí, familia, a enfrentar este mundo, recuerda las palabras de Jesús. Confía, yo he vencido al mundo. No estás solo porque el Padre está ¿qué? Contigo. Así que no estás derrotado, Jesús ya ha vencido por ti. Amén.